Muchos la conocen por su talento, su belleza y sus papeles intensos, pero pocos saben que antes de ser una estrella de Hollywood, Charlize Theron fue una niña marcada por el miedo, una adolescente testigo de una tragedia y una mujer que luchó contra todo para reconstruirse. Esta es la historia real de una actriz que no solo brilló en el cine, sino que también aprendió a sanar desde lo más profundo. Charlize Theron nació el 7 de agosto de 1975 en Benoni, una pequeña ciudad industrial de Sudáfrica. Desde niña, su vida estuvo marcada por contrastes. Por un lado, la belleza de la naturaleza africana y por el otro, la violencia silenciosa que se respiraba en su propia casa. Su padre, Charles Theron, era alcohólico y agresivo, y su madre, Gerda, vivía en un estado constante de alerta. La infancia de Charlize no fue la de una niña mimada, fue la de una niña que aprendió a mantenerse callada, que se refugió en su imaginación para escapar del miedo que habitaba en su propio hogar. Ese miedo se volvió realidad una noche de junio de 1991, cuando Charlize tenía solo 15 años. Su padre llegó a casa completamente ebrio y armado. En un acto desesperado por protegerse a sí misma y a su hija, Gerda le disparó y lo mató frente a Charlize. La ley la consideró un acto de defensa propia y nunca fue acusada, pero el trauma quedó profundamente grabado en la vida de Charlize. No solo perdió a su padre, también perdió la ilusión de una infancia normal. Esa noche marcó un antes y un después en su historia. Lejos de quebrarla, esa experiencia la convirtió en una joven decidida a encontrar una vida diferente. Sabía que no podía quedarse en ese lugar, ni física ni emocionalmente. Con una mezcla de dolor, valentía y deseo de libertad, comenzó a mirar hacia el futuro con una idea clara. Tenía que escapar, tenía que hacer algo más grande con su vida. No sabía aún cómo, pero algo dentro de ella había despertado. Un fuego silencioso, pero firme. Desde muy joven, Charlize se refugió en el arte como vía de escape. Su gran pasión era la danza clásica. Soñaba con convertirse en una bailarina profesional y gracias al esfuerzo de su madre logró estudiar en una escuela de ballet de Johannesburgo. Más tarde se mudó a Estados Unidos y consiguió una beca para el Joffrey Ballet School en Nueva York. Por un tiempo parecía que había encontrado su camino. El escenario, la música, la disciplina, todo tenía sentido. Pero el destino le tenía preparada otra prueba. Una grave lesión en la rodilla la obligó a dejar el ballet de forma definitiva. Fue devastador. Toda su vida había girado en torno a la danza, y de repente ese sueño se desmoronó. Sin papeles, sin dinero, sola en un país extranjero, Charlize volvió a sentir esa sensación de pérdida que tanto la había perseguido en su infancia. Pero esta vez, en lugar de hundirse, miró hacia otra puerta que siempre había estado ahí, aunque más difusa: la actuación. Impulsada por su madre, quien siempre fue su mayor apoyo, se mudó a Los Ángeles. Al principio no fue fácil, sin contactos, sin experiencia real como actriz y con un fuerte acento sudafricano, enfrentó muchos rechazos. Pero su carácter, esa mezcla de dureza emocional y sensibilidad interna, la hacían imposible de ignorar. El mismo fuego que la había mantenido viva durante años, ahora era el que empezaba a abrirle camino en un mundo nuevo. La leyenda cuenta que su gran oportunidad llegó de la forma más inesperada, discutiendo con un cajero en un banco. Ella había ido a cobrar un cheque que su madre le envió para pagar el alquiler, y el banco se negaba a aceptarlo. Su reacción fue tan intensa que llamó la atención de un agente de talentos que se encontraba cerca. Aquella discusión cambió su vida para siempre. Ese agente la conectó con audiciones pequeñas, comerciales y castings en donde poco a poco empezó a demostrar lo que traía dentro.
Aunque al principio solo conseguía papeles de la chica guapa, Charlize sabía que tenía mucho más que ofrecer. Ella no buscaba solo fama, buscaba contar historias, expresar emociones que llevaba guardadas desde su niñez. Y cuando llegó su papel en The Devil's Advocate, junto a Keanu Reeves y Al Pacino, el mundo comenzó a prestarle atención. Ese papel no solo mostró su belleza, sino su fuerza dramática. Pronto comenzaron a llegarle propuestas más importantes, y lo que parecía una carrera incierta empezó a tomar forma. Pero Charlize no estaba interesada en ser solo una estrella de Hollywood. Ella quería dejar una huella, quería hacer algo que tuviera significado, incluso si eso significaba incomodar a la industria. Durante años, Hollywood la encasilló en papeles donde su apariencia física era lo más destacado. Pero Charlize siempre quiso más. No le interesaba quedarse en el molde de la mujer atractiva que adorna la pantalla. Ella quería personajes complejos, oscuros, reales. Y esa determinación fue la que la llevó a aceptar uno de los papeles más arriesgados de su carrera, el de Aileen Wuornos en Monster. Para interpretar a esa mujer, una figura tan cruda y desgarradora, Charlize cambió por completo su físico y su apariencia. Subió de peso, usó prótesis dentales y dejó de lado toda vanidad. Pero lo más impactante no fue su transformación externa, sino la interna. Logró interpretar el dolor, el abandono y la locura de una manera tan real que la crítica quedó impactada. Su actuación le valió el Oscar a Mejor Actriz en 2004. A partir de ahí, Charlize dejó claro que no estaba dispuesta a conformarse. No era solo una cara bonita, era una artista dispuesta a arriesgarlo todo por interpretar verdades humanas. Y ese fue el comienzo de una nueva etapa en su carrera, la de la actriz respetada, capaz de ir del drama al cine de acción, de los papeles sensibles a los violentos, siempre con la misma entrega y profundidad. En medio del movimiento Me Too, Charlize alzó la voz con fuerza. Contó que siendo muy joven, un productor intentó por aprovecharse de ella durante una audición. No mencionó su nombre, pero dejó en claro que había vivido el lado más oscuro de la industria. Durante mucho tiempo, había callado por miedo a perder oportunidades, pero ahora, como figura consolidada, decidió hablar. Su testimonio fue uno de los más impactantes por la forma en que lo contó, sin dramatismo, sin buscar atención, pero con una verdad que golpeaba fuerte. Charlize dejó claro que muchas mujeres en la industria eran vistas como productos, no como personas, y que ella, como muchas, tuvo que soportar propuestas, abusos de poder y silencio impuesto para poder avanzar. Ese acto de valentía inspiró a muchas otras actrices a hablar. Charlize no solo denunció, también se convirtió en una voz crítica que empezó a impulsar cambios desde dentro. Fundó su propia productora y comenzó a elegir proyectos con mensajes importantes, y se comprometió con causas que van más allá del cine. Su historia dejó de ser solo personal, se convirtió en parte de una lucha colectiva. Charlize Theron decidió formar su familia de una forma que para muchos fue inesperada, pero para ella fue profundamente natural. Adoptó a sus dos hijos, Jackson y August. Lo hizo como madre soltera, sin necesidad de seguir los caminos tradicionales. Su decisión fue un reflejo de su independencia, pero también de su capacidad de dar amor desde la libertad. Desde el inicio, Charlize dejó claro que criaría a sus hijos con honestidad, tolerancia y respeto. Cuando su hija mayor, Jackson, expresó desde pequeña una identidad de género diferente, ella lo abrazó con total naturalidad. En un mundo donde aún existen muchos prejuicios, Charlize fue una de las primeras figuras públicas en apoyar con firmeza la libertad de expresión de sus hijos. Su maternidad ha sido una parte esencial de su transformación. Ha dicho que ser madre le dio un sentido más profundo a su vida y que hoy en día todo lo que hace lo piensa primero como madre. Sus decisiones, sus proyectos, sus luchas sociales, todo está marcado por ese amor incondicional que decidió construir
desde su propia historia. Más allá de la actuación, Charlize ha demostrado un compromiso profundo con causas sociales. Desde hace años, lidera la Charlize Theron Africa Outreach Project, una fundación enfocada en apoyar a jóvenes africanos en la lucha contra el VIH. Su activismo no es de palabra, es de acción, de presencia, de trabajo constante. Ha utilizado su fama no para alimentar su ego, sino para abrir puertas, generar conciencia y proteger a quienes más lo necesitan. Desde los derechos de las mujeres hasta la defensa de la infancia, Charlize ha convertido su dolor en una herramienta poderosa para el bien común, y eso la ha convertido en mucho más que una actriz, en una líder con propósito. Detrás de cada discurso, cada aparición pública o cada campaña, hay una mujer que no olvida de dónde viene, que lleva su pasado como una cicatriz visible, pero también como una bandera de lucha. Porque si algo ha dejado claro Charlize Theron, es que el verdadero poder nace cuando usas tu historia para cambiar la de otros. Cada papel que interpreta, de alguna forma, refleja algo de su propia historia. En Mad Max, Fury Road dio vida a Furiosa, una guerrera marcada por el dolor que lucha por liberar a otras mujeres. En Tully interpretó a una madre agotada, abrumada por la vida cotidiana. En Bombshell fue una periodista enfrentando el acoso dentro de una gran cadena de televisión. En cada personaje, Charlize se entrega con una verdad que traspasa la pantalla. No actúa desde la técnica, sino desde la experiencia, desde la herida, desde la sanación. Su forma de trabajar es intensa, comprometida, emocionalmente profunda. Se involucra desde el alma, y eso la ha convertido en una de las actrices más respetadas de su generación, no solo por su talento, sino por su integridad. Hoy, Charlize sigue creciendo como artista y como mujer. Escoge proyectos que le muevan, que incomoden, que digan algo, y mientras muchos buscan fama, ella busca sentido. Su carrera es una muestra clara de que se puede tener éxito sin perder la esencia, que se puede ser poderosa sin dejar de ser humana. La historia de Charlize Theron es mucho más que la de una actriz exitosa. Es la historia de una niña marcada por el trauma que decidió no repetir la violencia, de una joven que perdió todo, pero usó ese vacío como impulso, de una mujer que transformó el dolor en fuerza y que hoy inspira a millones, no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Su vida nos recuerda que no importa de dónde vengas, sino lo que decides construir con eso. Que las heridas pueden convertirse en alas si se trabajan con valor. Que la belleza real está en la resiliencia, en la empatía, en la capacidad de no olvidar tu historia, pero no dejar que te defina. Charlize Theron no solo dejó una huella en el cine, dejó una huella en el corazón de quienes la conocen, a través de sus personajes, sus palabras y sus acciones. Y esa huella, al igual que su historia, seguirá brillando mucho más allá de la pantalla.